este capítulo tiene un título, dice Discurso de despedida de Josué. El versículo número 1 dice: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac. A Isaac di Jacob y Esaú, y a Esaú di el monte de Seir para que lo que poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón, y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo, con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y lo destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Yo quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente, y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié de delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantaseis, coméis. Ahora pues, temed a Jehová, y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra vistáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén y amén. Señor, amén. Gracias por tu bendita palabra, Señor, tu palabra viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Señor, en esta mañana que tú nos has traído, Señor, que nos has traído con bien hasta tu casa, Señor, háblanos a través de tu palabra, Señor. Enséñanos, instrúyenos, Señor, exhórtanos, corrígenos si es necesario, Señor, porque dice tu palabra que tú al que amas corriges, Señor. Gracias por habernos dejado esta preciosa palabra para poderla compartir libremente aún en nuestra nación, Señor. Gracias en esta mañana yo te doy, Padre Santo, por todos mis hermanos que están hoy aquí presentes, Señor, que han escogido la mejor parte, Señor, que han escogido venir a adorar, venir a alabar al único y al verdadero Dios, Señor, y han venido, Señor, a escuchar esta palabra, Señor, que esta palabra fluya, Señor, fluya como los manantiales, Señor, que yo solamente sea el medio, Señor, que tú uses mis labios, pero las palabras sean tuyas, Señor. Háblanos a través de esta palabra, Señor. Yo te doy a ti toda la gloria, la honra por siempre, Señor. Amén y amén. ¿Pueden sentarse? Bueno, llegó Josué. Todos conocemos la historia del Éxodo, ¿no? Cómo el Señor sacó a su pueblo de Egipto, escogió a un líder llamado Moisés, después escogió a un líder un poco diferente llamado Josué. Moisés era una persona era un hombre, dice la palabra de Dios, que después de Jesús, Moisés también fue manso y humilde. Josué fue un guerrero, Josué fue el conquistador, Josué fue el Señor
el hombre que el Señor puso a que fuera ya a pelear la tierra, a reclamarla, a pedirla. Como todo líder, como todo servidor, como todo jefe, igual que Moisés, tuvo críticas, hizo cosas bien, hizo cosas no tan bien, porque a eso es a lo que uno se somete cuando el Señor lo pone a uno a dirigir. A las críticas, lo decía el pastor, por eso nosotros no podemos poner la mirada en los líderes, siempre la mirada puesta en Jesús. Aún así, Josué, ya en su último discurso, reúne a todas las tribus. Las reúne en Siquem. Siquem fue la primera capital del reino de Jerusalén. Y los reúne allí y les empieza a hacer un recuento de cómo fue que los sacó de Egipto, qué era lo que estaban haciendo en Egipto. Y les empezó a hacer un recuento. ¿Por qué Josué en su discurso pues hace este recuento? Dice un famoso proverbio que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y el pueblo de Israel sí que repitió esta historia. Estaban prisioneros, eran esclavos, estaban presos en Egipto, estaban presos en el mundo. Recordemos que en el sentido espiritual Egipto simboliza el mundo. El Señor oye el clamor de su pueblo y envía un hombre. El Señor, yo me sorprendo cuando escucho la historia del Éxodo porque nosotros podríamos decir de pronto, bueno, ¿por qué el Señor no tomó de pronto al faraón? No sé, le provocó un infarto, hizo que se cayera entre un hueco o que quedara por ahí metido entre una pirámide o algo así y el pueblo podría salir. ¿O por qué no utilizó a Moisés cuando era príncipe? Porque recordemos que Moisés era de la realeza. Moisés fue criado con la realeza, fue criado como hijo de la hija del faraón. Entonces el Señor pudo haberse valido de Moisés, de su cargo, y haber ordenado un edicto. Bueno, mi pueblo va a poder salir. Pero como Dios no hace las cosas así, Dios hace las cosas dentro de su lógica, no dentro de la lógica de nosotros. Por eso el Señor no hay que entenderlo, el Señor hay que obedecerlo. Porque el Señor sabe cómo actúa, nosotros no entendemos la voluntad de Dios muchas veces, renegamos, la criticamos, pero después venimos a entender. El Señor entonces, Él no quería solamente sacar a su pueblo y ya, decirles, bueno, caminen, vamos, venga, los cojo de la manito y vámonos aquí. El Señor quería demostrar que aparte de Él no hay más Dios, que solamente Él es Dios y que Él es el único. Y para eso se valió de las 10 plagas. Si nosotros analizamos cada una de las plagas, nos vamos a ir dando cuenta de qué era lo que en verdad el Señor quería. Aparte de sacar a sus hijos de Egipto, también mostrarles a los egipcios. No solamente decirles, mire, yo me llevé mi pueblo, sino que el Señor les quiso dar una lección. Vamos entonces a ver una presentación. No, gracias. Aquí no. Listo. Si nosotros nos vamos a Éxodo, el capítulo número 7, versículos del 8 al 12, esa no es propiamente una plaga, pero fue la primera prueba que el Señor le envió al faraón. Entonces dice que transformó la vara de Aarón en serpiente. ¿Pero por qué la transformó en serpiente? Resulta que los egipcios, ellos eran politeístas, ellos le tenían Dios hasta el chocolate, ellos tenían dioses para absolutamente todo. Y la cobra, o la serpiente, o el dios Apep, o Apophis en griego, y el dios Edjo, que eran representados como serpientes, eran los protectores de la realeza. Apep personificaba el mal, las tinieblas, personificaba el terror. Y Edjo era una diosa serpiente que era la protectora del Bajo Egipto y estaba simbolizada por una corona real como protección al rey. Si pueden observarlo acá pues en estos grabados. Entonces, recordemos qué pasó. Aarón lanzó su vara, esa se convirtió en serpiente,
los magos, encantadores y adivinos del faraón también hicieron lo mismo, claro, porque ellos tenían poder, pues estaba el poder de Satanás con ellos, entonces ellos también lo hicieron. Pero entonces el Señor aquí le demuestra qué fue lo que pasó en ese episodio. En el episodio de las serpientes, ¿qué pasó? Díganlo sin miedo, la de Aarón se comió a las otras serpientes. Exactamente, para demostrar, digo, no hay Dios sino uno, uno solo. Amén. Siguiente. La primera plaga, aquí ya empieza la primera plaga, o sea, apenas el Señor estaba, como dice, estaba calentando, estaba apenas empezando a mostrarle a los egipcios, pero el Señor dice que Él endureció el corazón de Faraón, Él lo endureció, Él quería mostrarles y seguirle mostrando a su pueblo primero, que Él ya se iba a encargar de liberarlos, pero que esto iba a ser un proceso, y a los egipcios se iba a encargar de cogerles a cada uno de sus dioses, e irselos destruyendo, e irles derrotando a esos dioses. Dice que en Éxodo 7, capítulo 14 al 25, que el río Nilo se transformó en sangre. Entonces, en esta primera parte el Señor muestra su poder sobre Canum y sobre Hep o Hapi. Entonces, ¿quién era Canum? Era un dios carnero que era el protector de la fuente del Nilo. Y Hapi era el dios del Nilo en la inundación. Resulta que cada año el río Nilo tiene una crecida, el río se inunda, riega los campos y ese río deja un limo que es bastante fértil para las plantas y para los animales, y eso pues da obviamente una gran riqueza. Entonces los egipcios creían que su guardián era el que siempre protegía el Nilo, que era la principal fuente de agua del país, y que Hapi era el que se encargaba de que cada vez que salía él tenía un harén, y que él salía a fornicar con su harén, y eso hacía que el río Nilo se creciera. El Señor les dice: ni su Nun ni su Hapi tienen nada que hacer al lado mío, porque yo soy Jehová de los ejércitos. Listo, empieza ya a desvirtuar a cada uno de los dioses o las deidades de esta gente. Continuamos. Dice que la plaga de las ranas. Yo siempre me pregunté, pero ¿por qué el Señor mandó ranas? No le veía como ningún sentido. Pues resulta que Heket era la diosa de la creación, del nacimiento, de la germinación del maíz, y era representada por una rana, la cual era considerada un animal sagrado para los egipcios. Entonces les dijo: ¿ustedes creen en un dios rana? Pues la creación es mía, las ranas son mías y yo las voy a utilizar como yo quiera y cuando yo quiera. Y les manda la plaga. Luego les manda la plaga de piojos. Ahí el Señor derrota a Kep o a Geb, que era el dios terrenal egipcio de la tierra, el creador, principio de vida, y era el encargado de las fertilidades. Decía que él encarcelaba las almas de los muertos y que cuando él se reía causaba los terremotos. Eso era lo que creían los egipcios. El Señor entonces les manda una plaga de piojos. ¿Para qué? ¿Ustedes recuerdan por qué se produjeron los piojos? ¿Qué hizo Aarón para que brotaran los piojos? ¿Lo recuerdan? Extendió la vara, sí, pero él utilizó algo, la tierra. Él utilizó la tierra, dice que cuando él la lanzó se convirtieron en piojos, para demostrar que el que tiene dominio de la tierra no es Kep, sino es el Señor Jehová de los ejércitos. Entonces ahí les fue ganando otra vez. Vamos 4-0, ¿llevan la cuenta? 4-0 a favor del Señor, pero esto sigue. Siguió la siguiente plaga. Entonces el Señor envió una plaga de moscas. ¿Por qué vino esta plaga de moscas? Uno cuando ve las moscas es uno de los animales junto con la cucaracha más desagradables. De hecho, pues las moscas aparecen donde hay inmundicia, donde están los desperdicios, donde está el estiércol. Entonces los egipcios saben que históricamente los
prácticamente los precursores o los inventores del maquillaje y los que más se preocupaban por su aseo personal eran los egipcios. Ellos, de hecho, por ejemplo, la realeza, como podemos ver acá, ellos tenían sus sirvientes para que los bañaran, para que los peinaran, para que los arreglaran, y eran supremamente pulcros. Los egipcios eran muy pulcros. Entonces el Señor les dio, como se dice, donde más le duele, y atacó a Dua-Ur, que era el dios egipcio de los artículos de aseo personal. Además, este dios se dice que era el encargado de purificar el rostro del faraón en el más allá. O sea, personificaba la barba del faraón. Recordemos que la barba en los egipcios era sagrada, la barba del faraón, y era el patrono, pues, de los cuidados del rostro de los difuntos. Seguimos. El Señor luego les trae la muerte del ganado. Aún así Faraón no creía, porque primero, la razón principal, el Señor dice que yo endureceré el corazón de Faraón, o sea, yo lo haré más terco. Y segundo, porque el Faraón corría donde sus sabios, y ellos podían recrear algunas de las plagas que el Señor había enviado. Y otra razón era que Faraón se acercaba ya a Moisés y le decía: listo, sí, yo los voy a dejar ir, pero quiten esta plaga. El Señor quitaba la plaga y mentiras, Faraón al contrario les endurecía el castigo, les cargaba el trabajo. Entonces el Señor tuvo que seguir, le dijo: bueno, usted quiere seguir jugando, pues hagamos. Entonces en la muerte del ganado, el Señor derrotó a estos tres dioses. La diosa Hathor, que era la diosa egipcia de las vacas, entonces ella era la que criaba, lactaba o amamantaba al rey, y era la diosa de amor y la fertilidad de la mujer. Al dios Apis, que era el dios relacionado con la fertilidad de los rebaños, y al dios Ptah, señor de la magia, a él se le atribuía también el poder sanador. Entonces el Señor les dijo: bueno, ¿ustedes creen que ellos son los que cuidan su ganado? Miren a ver, sí es él, porque recordemos que el ganado del pueblo judío no sufría. Al ganado no le pasó nada, de hecho las plagas no afectaban a los judíos. Entonces el Señor les seguía aquí dando, como se dice popularmente, les seguía dando sopa y seco a esos dioses, a esas falsas deidades. Siguiente. Llegaron entonces los furúnculos o las llagas o las vejigas. Entonces ahí el Señor se encargó de desvirtuar al dios del aprendizaje y la medicina, que era Imhotep. ¿Ustedes recuerdan una película de Hollywood que se llama La Momia? ¿Ustedes recuerdan que el villano de esa película se llama Imhotep? Que era un brujo, que tenía la facultad de sanar y eso. Pues el Señor aquí les dijo: bueno, corran a donde su Imhotep a ver qué pueden hacer. Luego les envía el granizo y fuego. Entonces aquí el Señor ya empezó a meterse con los pesos pesados. Tomó a Horus. Horus es una poderosa deidad dentro de la mitología egipcia. Es representado por un halcón. Era originalmente el dios del cielo y era identificado con el rey durante su vida. Por eso ustedes escuchan mucho a Horus dentro de la mitología egipcia. Tengan muy bien presente este Horus, porque aquí el Señor ya empezó, como se dice, a atenderlo. La siguiente. Entonces les envía el Señor una plaga de langostas. Entonces la plaga de langostas, ahí el Señor se encargó de desvirtuar al dios Shu, que era el dios del aire, la atmósfera y los vientos secos. O sea, el Señor les decía: bueno, si ellos son sus dioses que los protegen, ¿dónde están? Porque mire, yo estoy cogiendo y manipulando mi creación como yo quiero, porque es mi creación, les decía el Señor. Luego viene la plaga de las tinieblas. Aquí entonces toma al dios Ra. Ra es el padre de todos los dioses, la cabeza del gran Enead. El Enead es un grupo de las más poderosas deidades. Es algo así como en los griegos llaman los dioses del Olimpo, los romanos, los griegos. El Enead era el grupo de las deidades más poderosas y era el supremo juez. El Señor, mire a quién fue a derrotar, o sea, no fue a cualquier cosa. Siguiente. Luego la última plaga, que ya fue la más terrible, que fue cuando ya el faraón dijo: no, mejor yo dejo ir a esta gente, porque mis dioses no fueron capaces, mis dioses les quedó grande ese dios.
no pudieron con él y no hay que van a poder. Entonces empieza a meterse, nosotros tenemos una Trinidad, ¿no? Que es Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los egipcios también tienen una Trinidad. Y esta Trinidad está conformada por Isis, que el pastor alguna vez nos predicó acerca de Isis, Osiris, y ya les voy a hablar del último. Entonces, ¿qué tenía Isis? Decía que tenía todos los atributos sobre las demás diosas. Su misión era la de la maternidad, la devoción matrimonial, la sanidad de enfermos y el hacer magia y encantos. Y Osiris era el dios de la muerte y el gobernador y protector y juez de los difuntos, es decir, era el dios del inframundo. Siguiente. Y por último, ¿recuerdan a Horus? El ojito derecho de Isis y Osiris, el primogénito, el que a nosotros nos habían metido como el divino niño Jesús. Este fue el que se encargó, cuando viene la muerte de los primogénitos, el Señor les dice, para mí no hay nada imposible, que Dios, pueden haber muchos dioses, pero no dioses como yo. Y el Señor se encargó de, con esa plaga, de que ya salieran de Egipto. ¿Cómo sería ya el susto del faraón que los judíos fueron a pedirle un poco de oro y él les dijo, no, llévense lo que quieran, váyanse de aquí? Ya no los quiero ver, porque él ya se dio cuenta contra quién era que se estaba metiendo, contra quién estaba peleando y que esa pelea no le iba a poder ganar jamás. Amén. Hermanos, todo esto, vuelvo y les digo, yo analizaba el significado de por qué las plagas, por qué el Señor como que se tomaba este trabajo, por qué no lo hizo de pronto de la manera fácil. Pero el Señor a los judíos y a los egipcios se encargó y se encarga de mostrarles que no hay Dios más que Él. Que, como dice el Señor, pueden tener muchos dioses, pero solamente yo soy el Dios de dioses. De hecho, hay una canción que en Remolineando hay una parte que dice Jehová, Dios de los dioses. Yo me preguntaba, bueno, ¿y por qué los judíos dicen que Jehová, el Dios de los dioses, si hay un solo Dios? Resulta que los judíos, dentro de todos los apelativos que le tienen al Señor, ellos utilizan algo que traducido a nuestro castellano sería algo así como un Dios diosísimo. O sea, no hay nada más, como dice la palabra, todo está contenido en Él, el alfa y el omega, no hay nada, no hay principio, no hay fin, Él es el todo. Entonces, el Señor les dejó que la humanidad pudiera tomar sus dioses, seguir a sus deidades. Josué les dice en el versículo número 15, ustedes pueden seguir a los dioses que quieran, tranquilos, háganle. Pero ustedes se dieron cuenta que el Señor todo lo que hizo por ustedes, que el Señor cómo se encargó de ir cogiendo a uno por uno de los diositos del pueblo egipcio y se encargó de irlos despachando. Y yo creo que el Señor escasamente dice que todo fue hecho con el poder de su palabra. Yo creo que el Señor ni siquiera se inmutó, porque no eran competencia para Él. Entonces, Josué les recuerda y les dice, si aparte de todo eso, ustedes quieren seguir otros dioses, hágale. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Digámoslo, hermanos, yo y mi casa serviremos a Jehová. En este diciembre, hermanos, nosotros estamos, dice mi hermano Javier, decía que en este diciembre, tristemente, no me vayan a malinterpretar lo que voy a decir, los cristianos salimos a vacaciones. Yo no estoy hablando de que no podemos ir a viajar, de que no podemos ir a descansar, no, para absolutamente nada. Pero me refiero es que llegan ciertos cristianos, estos tibios, y están todo el año alabando. Y gloria a Dios, y mi corona es Jesús, y gastaré mi vida en Él. Y llega diciembre, y entonces ya cambiamos la corona de Jesús, entonces nos vamos con la corona del mundo. Y dame tu mujer José y todo ese tipo de porquería de música que se escucha en el mundo. Y allá bailando y con su chucuchucu. Y volvemos en enero. Mi corona es Jesús. Y volvemos a gastar la vida en Él. Y en diciembre el Señor dice, bueno, yo no los saqué de Egipto, no los saqué del mundo, no los saqué del pecado, para que me siguieran. Yo no los saqué para que ustedes se fueran detrás de los dioses ajenos. Hoy ya no se llaman Isis, ya no se llaman Osiris, ya no se llaman Horus, hoy se llaman el Dios dinero, hoy se llama el Dios prosperidad, que es lo que predica la iglesia de la Odisea. Recordemos en Apocalipsis capítulo 3, cuando habla de la iglesia de la Odisea, que el Señor le dice a esta iglesia, ay de ti, que eres tibio, mejor que hubiese sido frío o caliente, porque ¿qué es lo que pasa con los tibios? ¿Qué hará el Señor?
¿Qué es lo que nosotros vomitamos? Lo que nos produce asco, lo que nosotros sentimos un olor nauseabundo y de una vez nos dan ganas de vomitar. Tenaz o terrible que el Señor le diga a uno eso. A ti te escupiré desde mi boca porque tú en todo el año fuiste fiel y resulta que en diciembre saliste a vacaciones. Que el cristianismo no es para salir de vacaciones, el cristianismo es un compromiso no con el pastor, no con la iglesia, no con los líderes, el compromiso es con el Señor, con el Rey de Reyes. El Señor se encargó, manda cada una de las plagas para mostrarles que no hay más dioses, pero recordemos, ¿qué hizo el pueblo judío? Ellos siguieron fieles al Señor, ¿cierto que sí? No. El Señor tuvo que entonces empezar a enviarles, murió Josué, dice más adelante en Crónicas, y se levantó una generación que no conoció de Jehová. Terrible, terrible. Yo algo que digo, aunque todos en el tiempo del Señor, yo digo, Señor, a mí me hubiera gustado conocerte antes, que me hubieras llamado antes, que tú me hubieras cogido y me hubieras dicho, hijo mío, eso que estás haciendo no es correcto, ven y me sigues. Me hubiera gustado, aunque Él me llamó muchas veces y yo me hice el de los oídos sordos, entraba por acá y salía por acá como dicen las mamás. Pero hoy le agradezco al Señor y por eso me da miedo, me da terror irme otra vez al mundo, porque sabemos que no le estamos fallando ya a nuestro pastor. El pastor finalmente, como él dijo alguna vez, dejó testimonio en el cielo de que yo les di la palabra, de que yo les hablé lo que el Señor me puso. Ya de ahí en adelante no los puedo obligar, porque si no nos obliga el Señor, mucho menos nos va a obligar el pastor. El Señor no obliga a nadie, ¿o quién está aquí contra su voluntad? Creo que nadie, ¿o sí? Uy, pastor, están todos contra su voluntad. Hermanos, entonces es que el Señor los haga libres porque están contra su voluntad. ¿Quién tiene aquí la libertad de venir? Mire, Javier, por ejemplo, que viene con su pie enyesado, lastimado, y aún se viene hasta acá. La hermana Mercedes, que llegó desde muy temprano, vino con su nieta, vino desde muy temprano. Ustedes, aunque habemos poquitos, pero la palabra de Dios dice que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Hay hermanos que sí están descansando, gloria a Dios, se merecen, tienen un merecido descanso, porque son hermanos que todo el año están tanto trabajando allá como trabajando aquí en la obra. Donde quiera que estén, que el Señor los guarde. No estoy hablando de ellos, pero estoy hablando de aquellos que cambiaron a Dios por un árbol, cambiaron a Dios por un pesebre. El Señor derribó todos los ídolos de Egipto, uno por uno los cogió y los fue derribando. Estamos esperando que el Señor entre a nuestra casa a derribar todos esos ídolos que nosotros le tenemos. No solamente eso, hermanos, también nosotros decimos, bueno, entonces nosotros ya no armamos árbol, ya no armamos pesebre, pero entonces nos invitaron a una fiesta o a la novena. No, pero pues eso no tiene nada de malo, o sea, Dios conoce los corazones, me dijo alguna vez una muchacha. Oh, sí, claro, Dios conoce los corazones, pero Dios también conoce las intenciones. Y realmente es triste ver que la iglesia de Cristo se ha corrompido en estos días. A mí me da tristeza ver, hay una iglesia en Londres, una iglesia muy conocida, no les voy a decir cuál es, muy conocida por su grupo de alabanza, e hicieron una representación del nacimiento de Jesús. Hermanos, perdónenme la expresión, qué porquería de espectáculo, una real porquería. Mujeres con faldas hasta por acá, haciendo bailes al estilo Chicago, de lo más burdo y lo más horrible. O sea, sentí celo del Señor al ver semejante cosa. Primero, una iglesia cristiana haciendo una representación en diciembre del nacimiento de Jesús. Jehová reprenda al diablo. Jesús no nació en diciembre, como nos lo explicó nuestro pastor hace 8 días. ¿Quién nació en diciembre? ¿Quién nació el 25 de diciembre? El Dios Sol invicto de los romanos. ¿Nosotros vamos a celebrar el nacimiento del Dios Sol? No, nosotros no vamos a celebrar eso. Hermanos, discúlpenme, perdónenme que les diga, yo sé que de pronto se van a molestar conmigo, se van a sentir, pero hermanos, nosotros cuando nos paramos acá, nosotros tenemos una responsabilidad y es no decir mentiras.
No podemos decir lo que ustedes quieren escuchar, porque la iglesia del mundo, la iglesia cristiana del mundo está llena de hombres y mujeres que las llenan y las abarrotan cada 8, cada 15, cada 20 días. ¿Pero por qué? Porque allá les dicen lo que quieren escuchar. Allá les dicen que el próximo año va a ser mejor y aleluya y gloria a Dios. Hermanos, pues Dios quiera y permita que el próximo año sea mejor. ¿Mejor en qué? Que podamos salir nosotros a llevar la palabra, a seguirle predicando a las naciones, a hacerle honor al nombre que el Señor escogió para esta iglesia, que podamos seguir en este camino, en esta meta, porque muchos van a retroceder, porque el Señor precisamente lo dijo. Vamos por favor a Deuteronomio 32:39. Dice Deuteronomio 32:39. Ved ahora que yo soy. ¿Quién es yo soy? ¿Quién es el gran yo soy? Y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Dice la palabra de Dios más adelante que qué terrible es caer en la ira de un Dios vivo. Y que lo digan los egipcios. Cuando nosotros cantamos la canción de los carros de Faraón, que hablamos y que echó a la mar a quien nos perseguía y jinete y caballo, nosotros a veces cuando estamos viendo televisión y vemos, por ejemplo, videos de cómo se hundieron los barcos, cómo se hundió hace poquito un transatlántico en Italia, yo le decía a mi esposa, uy, terrible, estar en medio del mar, ahí en medio de la nada, y no saber uno qué suerte tiene o qué le corresponde. Entonces, los egipcios sufrieron este castigo. ¿Por qué? Ellos, simplemente el Señor no tenía por qué de pronto salvarlos. Él era su pueblo escogido. Él decía, yo protejo, yo salvo a mi pueblo. Por eso el Señor cuando le dice a Josué, ¿por qué, Señor, evita, no deja que sea Moisés el que entra a conquistar la tierra, sino que sea Josué? Porque Josué tenía una característica, que Josué era un conquistador, era un guerrero, y a Josué no le iba a temblar la mano para obedecer al Señor cuando el Señor le decía, destruye al amorreo, destruye al seduceo, destrúyelos, como si le tembló la mano a Saúl, cuando el Señor le dijo, destrúyelos, y él ¿qué hizo? Los cogió de siervos. Mata ese ganado, no, traigámoslo para acá para ofrecer holocausto a Jehová. Jehová no necesita el ganado del pagano, es que Jehová es la tierra y su plenitud, dice el Salmo. Entonces, terrible, yo escuchaba esta palabra, no lograba, a veces de pronto me gasté todo el día haciéndolo porque me asustaba, o sea, de pronto desviarse a 1 milímetro de lo que Dios había impuesto. ¿Qué dice el segundo libro de Reyes, el capítulo 22, versículos 13 al 20? Vamos a leerlo. Segundo libro de Reyes, capítulo 22. Segundo libro de Reyes, capítulo 22. Vamos a leer el versículo 1, dice, 3 años, perdón, lo tengo mal. Sí, estaba leyendo el primero. El versículo 1 dice, perdón, cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Yedida y hija de Abdía de Boscat. ¿Cuántos años tenía Josías? 8 años. Entonces era un pelado, era un chino. Entonces, ¿quién era el padre de Josías? Amón. ¿Amón fue bueno o mal rey? Perverso, ese no era malo, ya era perverso. Hizo todo lo que pudo para desagradar al Señor. Y Josías, a pesar de ser hijo de un pésimo rey, entonces dice el versículo número 13, él empezó a hacer una limpieza y encontró algo muy sagrado, el libro de la ley. Dice el versículo 13, id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado,
porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. El versículo 14. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías y la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Ticva, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y habló con ella. Y ella les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, decía al varón que os envió a mí. ¿Quién era el varón que os había enviado? Josías. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Ahí como que ya empezaba la cosa a ponerse bastante complicada. Pero dice el versículo 18: mas el rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oísteis la palabra de este libro. Tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Josías tenía razones para hacer lo malo. El papá no era malo, era perverso. Un tipo era más malo que Caín. Bueno, creo que no alcanzó a ser como Caín. Y Josías, pues a él lo criaron de eso. De hecho, cuando nosotros a veces criamos, antes de que el Señor nos llamara, nosotros criamos a nuestros hijos, ¿cómo? Como nos criaron a nosotros. Entonces, si a nosotros nos metieron toda la vida el catequismo y que teníamos que ir a la iglesia cada 8 días y no sé qué, pues eso vamos a hacer nosotros con nuestros hijos. De hecho, algo que a mí me preocupa es que muchas veces en los hogares a nuestros hijos ya no se les instruye en el temor del Señor. Hay un Dios, sí, claro, pero ¿cuál es la profesión de ese Dios? Bombero. Porque solamente cuando tenemos un incendio llamamos a Dios para que nos lo apague. De resto, dice la palabra de Dios, que alabad a Jehová todo el tiempo. Cuando estéis alegres, cuando estéis tristes, cuando estéis afligidos, cuando estéis entristecidos. Él no dice: búsqueme únicamente cuando tengo problemas, que yo se los voy a solucionar, así como le solucioné a mi pueblo en Egipto. Entonces, busquemos al Señor en todo tiempo. Busquemos que su palabra, hagamos lo que hizo Josías. Josías tenía 8 años cuando empezó a reinar, y a los 18 años, porque dice que pasaron 10 años cuando encontró el libro de la ley, y él ¿qué hizo? De una vez se preocupó. Uy, Señor, venga a ver qué es lo que nos depara. Y cuando empiezan a hablarle, pues claro, el hombre se empieza a rasgar las vestiduras porque decía: uy, pero mi papá cómo fue inteligente, cómo fue irse a quemar incienso en otros dioses, pero mi papá, ¿qué le pasó? Entonces dijo: no, esto hay que arreglarlo. Ya no dijo: no, pues ahí en la ley dice que viene el castigo. Bueno, ya dejemos así, que es voluntad de Dios, que dicen las personas cuando pasa algo, y órenle al Señor. No, pues si Dios quiso que eso pasara así. Me dan celo, dice Karen, escuchar eso, porque el miércoles escuchábamos que David, aun cuando el Señor le había dicho que su hijo iba a morir, ¿qué hizo David? Oró, se inclinó a tierra, oró y ayunó, hasta que el hijo no murió, él no se levantó, no dejó de orar. ¿Qué hizo Josías? Dijo, él lloró, se humilló ante el Señor. Él no tenía de pronto de qué pedirle perdón, porque en sí él no había fallado era su ascendencia, su papá, pero él sin embargo pidió perdón y se humilló ante el Señor, fue a pedir misericordia. ¿Y la tuvo o no la tuvo el Señor? La tuvo, claro que sí, porque le dijo: esto pasará después de que tú hayas perecido. Y ese castigo, y fue un castigo durísimo. ¿Qué dice 2 de Corintios capítulo 4 versículo 4? Vamos a ver qué dijo Pablo. 4:4, sí señor. 2 de Corintios 4:4. Porque de pronto escuchamos: no, pero pues es que es difícil ser cristiano porque no es que estamos en el mundo. No, pues si fuera fácil, ¿qué chiste tiene?
Estamos en el mundo y Pablo lo sabía. ¿Y qué dice Pablo? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mire que el Señor admite, Él dice, ¿quién es el Dios de este siglo? El Dios de este mundo. Satanás. El Señor les dice, Él es el Dios de este mundo. Pero también en uno de los evangelios le dice, y tendréis aflicción, en el mundo tendréis aflicción, ¿pero qué? Confiad que yo he vencido al mundo. Sí, Satanás tiene el mundo, yo lo estoy dejando porque es que es voluntad del Señor. Eso no es porque entonces Satanás quiso y el Señor se hizo el de las gafas, no, el Señor lo dejó, actúe todo lo que quiera, porque cuando lleguen mis juicios, lo de Egipto va a ser una simple película de acción al lado de todo lo que va a padecer la tierra, de todo lo que van a padecer los moradores. Por eso, hermanos, no retrocedamos por irnos al mundo, no nos dejemos cegar del mundo. Pablo ya lo advertía que el Dios de este siglo iba a cegar el entendimiento, pero nosotros, que el Señor nos sacó, que el Señor nos ha librado, así lo dice Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. Dice Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Cuando el Señor a nosotros nos llamó a servirle, ¿nosotros dónde estábamos? En el mundo, en las tinieblas. Estábamos como lo dijo Pablo anteriormente en Corintios. Estábamos así, cegados al entendimiento. De hecho, yo les cuento que en todos los diciembres, en la cuadra donde yo vivía, cerraban la cuadra y sacaban un equipo de sonido para toda la cuadra y toda la cuadra salía ya a bailar y a guapachar y no sé qué. Yo nunca he sido de bailes ni nada de eso porque pues nunca me ha gustado. Pero, ¿cómo participaba yo? Aquí ustedes no saben quién era el encargado de poner la música, quién era el DJ oficial. Terrible. Y ahora yo miro ese Gerardo de atrás y digo, y Señor, gloria a ti que me sacaste de allá y ahora estoy poniendo música tuya en una iglesia cristiana, gloria a ti, Señor, porque no es por mí, no es porque yo lo mereciera, sino porque el Señor que tuvo misericordia, tuvo amor para sacarnos del mundo, no solamente a mí, a ustedes también, y por eso están sentados aquí. Dice Pablo en Efesios 2:2. Pablo siguió hablando de esto. Dice la palabra, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pablo lo seguía diciendo, mire, Él es el Dios de este mundo, Él es el Dios de este siglo, pero no se dejen llevar por las corrientes del mundo, no se dejen llevar. Es que resulta que en mi casa pues celebran la Navidad y es que allá hacen el pesebre y pues la novena y los regalitos y todo eso, y pues no, yo voy pero pues no participo. Miren, no nos engañemos. El 24 de diciembre yo estaba con mi hija, estábamos sentados, estábamos viendo televisión y organizando algunas cosas y estuvimos toda la tarde tranquilos en la casa. Salimos después cuando mi esposa llegó por la noche, teníamos que ir a comprar una cosa inclusive para el desayuno. Y ustedes no se imaginan el ambiente que ya se sentía en la calle. Yo salí y ya empecé a sentir como esas personas que sufren de trastornos de obsesivos compulsivos, y cuando salen, yo casi que salí así. O sea, de pronto ustedes dirán, ay, tan exagerado, pero ya lo sentía, porque uno aprende, ya uno se empieza a mover en un plano que ya no es material, sino en un plano espiritual, y empieza a sentir todo esto. Yo le decía a mi esposa, o sea, ver a toda la gente, como dijo Daniel, y la gente andará de aquí para allá, de allá para acá, y eso, los almacenes llenos y por todo lado haciendo filas, y la gente preocupándose por ir a celebrar la fiesta del Dios Sol, el Dios Sol victorioso de los romanos. No, yo no les voy a hablar hoy de lo que es el árbol, nada de eso, porque aquí me quedaría. Aquí hay tema para eso, pero hermanos, simplemente les digo,
Cuando nosotros empezamos a meter ese tipo de cosas a nuestra casa, estamos metiendo maldición a nuestra casa, maldición a nuestro hogar, maldición a nuestros hijos y maldición a nuestra descendencia. Yo les digo, en el nombre de Cristo, en el nombre del Señor Jesús, saquemos eso. Fue una de las cosas que a mí más me costó sacar, porque pues en mi casa siempre nos enseñaron. De hecho, mi mamá tiene un pesebre que cada rey mago es como así de alto, y es un pesebre que ha venido en generación en generación. Mira, a mí me dolió tener que sacarlo, me dolió tener que botar el árbol de Navidad. No me había costado mucho, pero me dolió porque lo había comprado con el esfuerzo. Pero cuando el Señor me empezó a mostrar, me dijo, esto se va, esto se fue. Entonces, hermanos, no nos dejemos arrastrar por las corrientes del mundo. No salgamos a vacaciones de nuestro cristianismo en diciembre. Yo no les digo que no salgan a viajar, sí, salgan a viajarse el Señor, porque es que el Señor dice la palabra de Dios que mirad las aves del cielo, que ellas no siembran ni ciegan, mas su Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis ustedes más que ellas? El Señor todo eso lo provee, gloria a Dios, porque es que nosotros sí tenemos un Dios proveedor, nosotros sí tenemos un Dios de prosperidad, pero primero prospere nuestra alma, nuestro espíritu, que el carro, que la casa, ¿son qué? Añadiduras. No estoy diciendo que sea malo tener su casa, no, gloria a Dios por los que tienen su casa, gloria a Dios por los que tienen su carro. Yo a veces que tenemos que andar y de un lado para otro, yo a veces le digo a mi esposo, le digo a mi hija, ay, Dios mío, pues ojalá yo tuviera un carro. Claro que veo los trancones y eso y digo, no Señor, mejor no me des nada. La gasolina subiendo todos los días y eso. ¿Listo? Primera de Juan 2:15, ¿qué dice? ¿Qué dijo Juan? Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No está en él. Terrible que el Señor algún día nos diga, apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Yo sueño con el momento en que el Señor diga, venid, benditos de mi Padre, venid, porque te mantuviste fiel, porque fuiste como Job, porque fuiste como Moisés, porque fuiste como Josué, de que no te tembló la mano para obedecerme, para obedecer mi ley. Y termino con esta. Salmo 95, versículo 3. Salmo 95, 3 dice así. Dice, porque Jehová es Dios pequeño, grande, y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes. ¿Son de quién? Suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. ¿Alguna duda? ¿Quién es nuestro hacedor? ¿Quién nos llamó a la luz? ¿Y qué debemos hacer? Hermanos, obedezcamos su palabra. No hagamos, perdón si hay abogados acá, no hagamos lo que hacen los abogados, que miran un documento y por una coma entonces llegan y tergiversan y utilizan un texto fuera de contexto como pretexto. La Biblia no les va a decir que, es que como en la Biblia no habla de que es malo el arbolito. No, como tal no habla malo el arbolito. La Biblia no dice que la pornografía es mala. Ahí no dice la palabra pornografía, pero Pablo sí hablaba de los pecados de la carne, de la lascivia, están incluidos. Cuando el Señor decía que en la Biblia no hay libre albedrío, sí, no está la palabra libre albedrío, pero ¿qué dijo Josué? Pero ustedes sigan los dioses que quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Digámosle al Señor, cuando lleguemos, como dice una canción de Estanislao Marino que dice que cuando las trompetas suenen y que llegue el día final y que el alba rompa entera en claridad y que el Señor me llame por mi nombre, que tenga ya una lista y que digan, Gerardo Reyes, ven para acá, Hernán Molina, ven para acá, Luis Melo, ven para acá. No nos preocupemos es que nuestros amigos nos bloquearon o nos borraron del Facebook. A mí me preocupa que me borren del libro de la vida. De resto, no me preocupa. Yo siempre he dicho, me preocupa la imagen
que tengan en el infierno de mí, que hablen mal de mí en el infierno, que digan, uy, pero es que este tipo no sé si no trae, quitarnos almas, y que en el cielo digan, mire, este es mi siervo amado. Lo que digan aquí en la tierra, hermanos, con todo el amor de Cristo les digo, no me interesa, porque es que yo les sirvo, ¿quién? Al Señor, y si ustedes no me quieren, yo sí los amo, siempre lo he dicho, yo los quiero, los amo, como alguna vez el pastor dijo, iglesia, yo los amo, a pesar de los defectos que tengamos, porque es que todos tenemos una mano de defecto, empezando por este varón que está aquí, que es el primero al que le cae siempre la palabra, se lo he dicho que la palabra viene en forma de L, de aquí para allá. Amén, hermanos, eso es, me perdonan si me extendí, una corta reflexión, quería mostrarles simplemente esto, quiero pedirles que por favor nos pongamos sobre nuestros pies, vamos a orar, a darle gracias al Señor, porque Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es misericordioso y por Él estamos aquí. Señor, en esta mañana te queremos dar las gracias, Señor, porque vemos tu misericordia, Señor, porque vemos, Señor, que pudimos levantarnos, Señor, que pudimos ver la luz del sol, de este sol esplendoroso que tú nos regalaste, Señor. Decía yo ayer, le decía a mi hija, mira el sol que nos está regalando el Señor en esta mañana, mira lo que el Señor nos está dando. No tuvimos una Navidad llena de regalos, no tuvimos tremendo árbol, no tuvimos un pesebre a escala real, pero tenemos lo más importante, tenemos al Dios de dioses, a Jehová de los ejércitos con nosotros, tenemos a Cristo cuya luz resplandece en nosotros, tenemos al Ruach Kadosh, el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Solamente con eso, Señor, solamente en eso ya tenemos complacencia, solamente en eso ya tenemos comunión, Señor. Gracias, Padre Santo. Yo te pido, Señor, que en estas fiestas, que en estas fechas, Señor, que son tan difíciles para nosotros, Señor, tú tengas misericordia de nosotros, porque el mundo y sus corrientes tratan de arrastrarnos, Señor, pero sabemos que el lastre que nos mantiene unidos a ti se llama Jesucristo, Señor. Gracias, Padre Santo, porque no queremos agradar al mundo, queremos agradarte solo a ti. Señor, yo te pido en esta mañana, Señor, que sea tu Santo Espíritu moviéndose en esta iglesia, Señor, esta casa que ha dicho, mi casa y yo serviremos a Jehová. Esta es la casa tuya, Señor. Esta es la casa que te quiere servir, que te quiere adorar, que quiere agradarte a ti, Señor. Porque no queremos tener otros dioses ajenos, Señor. Porque no queremos tener los dioses de nuestros padres, Señor. Porque no queremos pasarlos a nuestros hijos, Señor. Queremos que nuestros hijos tengan el temor tuyo, el principio de esa sabiduría, Señor. Gracias, Padre Santo, por todas tus misericordias, Señor. Gracias por los que amanecieron con nosotros, Señor, porque vemos que en estas fiestas son muchas las personas que perecen por una copa de licor, por un trago, por una comida, por un regalo, aún por pólvora, Señor, porque le celebran al mundo, Señor. Son los que Pablo dijo que se les cegó el entendimiento, Señor. Permítenos también, Señor, llegar a ellos, Señor, mostrarles la luz de Cristo, la luz que resplandece, Señor, la verdadera luz, Señor, que podamos decir, Señor, nosotros rendimos todo a ti, nosotros dejamos todo a ti y que solamente te reconocemos a ti, solo a Cristo, Señor, solo a Cristo, porque tú eres grande, porque tú eres fuerte, porque tú eres misericordioso y porque tú eres maravilloso. Señor, yo te doy a ti toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor, debida a tu nombre. Loamos tu precioso nombre, Señor, como el único presente, como el nombre sobre todo nombre, Señor. Perdónanos, Señor, si en algún momento nos hemos dejado guiar, nos hemos dejado llevar para seguir al mundo y sus costumbres, seguir al mundo y sus placeres, seguir al mundo y sus tradiciones, Señor, y nos hemos olvidado de este libro de la ley que tú dejaste, Señor. Pero como Josías, Señor, que tú tuviste misericordia de tus siervos, Señor, de que a pesar del castigo grande que venía, y que sabemos que el castigo es grande que viene para la tierra, Señor, te damos gracias, porque tú tienes misericordia de nosotros, porque tú cuidas y guardas a esta iglesia, porque tú cuidas a tus siervos, Señor, porque tú cuidas a tus hijos, Señor, y porque tú permites que todas las cosas nos pasen para nuestro bien, Señor. Te doy a ti toda la gloria. Gracias, Señor. Gracias por ser maravilloso. Gracias por ser misericordioso. Gracias por ser ese Dios fuerte. Gracias por ser ese Dios que nos disciplina, Señor, porque dice tu palabra, yo al que amo corrijo, porque vemos tu amor, Señor, porque si queremos amar tus bendiciones, Señor, queremos buscarte, Señor, debemos amar tu corrección, Señor, y tú nos corriges con amor, Señor, tú nos corriges con amor. No esperemos que el Señor nos corrija como corrigió
surgió Egipto. No esperemos que el Señor entre en nuestras casas a derribar todos estos ídolos, todas estas anatemas, todo esto que nos aleja de Él, porque dice la palabra en Éxodo 20, versículo 6, que no tendrás dioses ajenos delante de mí, Señor. No tendremos ningún Dios más que tú, porque tú eres Dios vencedor, Dios fuerte, Dios victorioso, y el único que necesitamos en nuestras vidas. Señor, en esta mañana yo te pido, pongo en tus manos, Señor, a cada uno de mis hermanos, que esta palabra, Señor, que tú has traído, Señor, que pudo sonar un poco fuerte, Señor, sea la palabra que quede escrita en la tabla de nuestros corazones, Señor, y que podamos decirle, Señor, que todo solo a ti, que solo a ti, Señor, alabaremos, que no solamente en la congregación, sino fuera de la congregación también alabaremos tu nombre, también te exaltaremos, también daremos todo a ti, Señor, solo a ti, Señor, solo a Cristo. De corazón, Señor, entregamos nuestro corazón humillado, Señor, contrito a ti, Padre Santo. Ten misericordia, mira con amor esto que hemos traído, Señor, esta mañana para ti. Gracias, Padre Santo, que podamos decir que todo a Cristo, todo lo vamos a dar a Cristo, que no nos vamos a guardar nada, que vamos a gastar todo nuestro tiempo que no es nuestro, sino es tuyo, Señor, lo vamos a gastar en ti, Señor, que gritaremos por ti, Señor, que si no nos daba pena bailar en la cuadra, Señor, en la mitad de la cuadra, Señor, no nos va a dar pena decir a mitad de la calle, Señor, decirle al mundo que tú vives y que tú vienes pronto, Señor, y que debemos buscar el arrepentimiento, debemos ser como Josías, Señor, buscar ese libro de la ley, rasgar estas vestiduras que nos atan al mundo, Señor, para gozar de esa libertad que tú nos has dado al romper esas cadenas de la esclavitud, Señor, las cadenas del mundo. Gracias por habernos sacado de ese Egipto que representa el mundo, Señor. Gracias por tenernos aquí sirviéndote, alabándote, y gracias, Señor, porque en la mañana de hoy tal vez pudimos quedarnos durmiendo, tal vez pudimos descansar un poco más, pero hemos venido a buscar la mejor parte, Señor, venir a buscarte a ti. Señor, yo te pido una doble porción para esta iglesia, una doble porción de tu Espíritu, Señor, que esté siempre sobre esta iglesia, sobre la iglesia de Cristo, Señor. Que no seamos la iglesia de la Odisea, Señor, que no seamos la iglesia a la cual tú tienes que hacerle reprensiones, Señor, sino que esta iglesia te diga: venid, bienvenidos, seguid, benditos de mi Padre, por cuando guardaste mi ley. Que diga, Señor, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, en el nombre glorioso de Jesús te doy a ti la gloria y la honra. Amén, amén. Hermanos, Dios los bendiga. Muchas gracias.